la colaboración de... Patricio, qué gusto escucharte. Es el día de escuchar a Patricio de la Fuente González Car. Bienvenido. Buenos días. No, hombre, qué gusto de escucharte, de escucharlos a todos, Marcela. Gracias por el espacio. Pues, ¿cómo van allá? Preguntarte yo a ti. Los veo muy movidos con los candidatos, todos los foros que han organizado. Los felicito. Pero pues sí, estamos en campaña. Pues sí, justo eso, estamos en campaña y tal pareciera que es como que tiene un pasaporte esta campaña para que suceda de todo, se digan de todo, se den las patadas debajo de la mesa, se pongan, se actualicen los expedientes de situaciones del pasado. Es decir, de verdad, es impresionante cómo se perturba la paz en estos tiempos de campaña. Sí, qué buena frase, cómo se perturba la paz. Pero sabes que estaba yo pensando cómo también se promete lo que no se puede cumplir, y además en métricas muy raras, porque yo no sé de dónde sale esa costumbre. Tengo que investigarlo más a fondo. A mí me gusta mucho la política norteamericana, algunos, pues digamos, países donde tengo pues más conocimiento que otros, obviamente. Y pues en Estados Unidos justamente se van a cumplir los 100 días de Trump. Y en México también hemos adoptado esta métrica de los 100 días de Peña Nieto, o de los primeros 100 días de cualquier candidato, desde lo local, hasta lo federal. Pero 100 días es un tiempo muy corto. Yo no sé si en este afán que tenemos, en esta premura también, porque ante la parálisis de todo este ejercicio gubernamental también tenemos como que prisa los ciudadanos de que nos respondan rápidamente. Muchas veces los candidatos, y esto viene a colación en Coahuila, Marce, viene en colación en Estados Unidos, a cualquier nivel, muchas veces están conscientes de lo que sus asesores de campaña o ellos mismos hacen un diagnóstico, recogen inquietudes, pues, de qué es lo que pasa desde la comunidad hasta la ciudad o en lo federal, y pues ejecutan un programa. Y muchas veces saben que algunas de las cosas que quisieran realizar no se van a poder cumplir porque pues hay una serie de intereses en contra, o porque hay que consensuar con otras fuerzas, y esto le está pasando a muchos candidatos. Saben perfectamente que, híjole, me encantaría hacer esto, pero realmente no lo voy a poder cumplir, no voy a poder resolver todos los problemas. Hay una constante en la política, en los candidatos, que empiezan con esas ganas de resolver los problemas, y al final la frustración es una condición inherente al poder, de no poderlo cumplir. En Estados Unidos se cumplen 100 días ya de la administración de Donald Trump, y él mismo, en un ejercicio, Marce, muy raro, de humildad y autocrítica, acaba de hacer unas declaraciones donde dijo: pensé que era mucho más fácil ser presidente de Estados Unidos. Entonces, esa es una luz muy interesante de la frustración que este hombre probablemente está sintiendo, de ver pues que no es tan fácil, y que además hay contrapesos que limitan el poder de un presidente y que en cualquier democracia deben de funcionar. Ayer lo escribí en mi columna. Cada ejercicio fiscal, pues cuál es la labor, tanto en México como en Estados Unidos, del poder legislativo. Yo como ejecutivo te presento un presupuesto. Ahora sí, ¿en qué voy a gastar la lana? ¿En qué voy a gastar? ¿Cuánto me va a quedar? El Congreso lo aprueba. En Estados Unidos todos los años eso tiene que ocurrir, tiene que presentar el Ejecutivo un plan, una proyección de cómo va a usar el dinero, ingresos y egresos, y el Congreso lo tiene que aprobar. Cuando yo hablé ayer de lo que llamo el cierre del gobierno, que cuando no se logra un consenso entre los dos poderes, se tiene que cerrar el gobierno y la mayor parte, salvo servicios de seguridad nacional, empleados no esenciales, en fin, se queda el gobierno sin dinero para la operación, y se ha tenido que cerrar el gobierno en varias ocasiones en Estados Unidos. Y ahora pues el tema que se tuvo que retirar de la mesa fue precisamente que Trump, como escribí ayer, pues está pidiendo una partida especial para empezar la construcción de un muro que ya existe. Y simplemente ahí hubo reticencias tanto de los demócratas como del Partido Republicano. Entonces tuvo que dejar hoy a las 12 de la noche, que tiene que aprobar el presupuesto. Si no se aprueba, el gobierno se tendría que cerrar, y Trump nada más no se quiso echar el tiro. Y bueno, en el mediano plazo el muro no va. Yo creo que el muro terminará no yendo, pero el muro no va. Entonces ahí están las complicaciones inherentes
y va desde la política local en Coahuila hasta ahora sí que lo internacional, de que es muy fácil prometer, pero ya el ejercicio de gobierno es muchísimo más sofisticado. Uh-huh. Fíjate que aquí hemos estado platicando de algunos ejercicios, por ejemplo, que se hace en Sonora, que se llama el promesómetro, que me encanta el nombre porque finalmente es una medición de las promesas, pero sobre todo un seguimiento puntual a las promesas de los candidatos. Platicamos con quien preside la asociación civil, que está impulsando que inclusive se haga ley. Como aquí tuvimos también a uno de los candidatos a diputados por el Partido de Acción Nacional, Marcelo Torres, que hablaba también de esto, de la posibilidad de hacer ley, el que las promesas de campaña se cumplan, y si no, mejor que no digan y que no ofrezcan y que no prometan, porque finalmente esta ha sido la historia de México a lo largo de muchísimos años. Le apuestan los candidatos y los partidos al olvido, a la indiferencia, a la ocupación que luego tiene el ciudadano, que hay que decirlo, por sobrevivir y por cubrir sus necesidades elementales antes que estar ocupado en la política, como si pudiéramos hacer esa escisión, pero finalmente así ha venido ocurriendo en México, y creo que precisamente por eso, porque hemos dividido la parte personal de la parte pública, que tenemos ahora los malos dividendos. Mira, a mí me parece todo eso que mencionas muy acertado, y lo que dice Marcelo yo apoyaría, a quien le mando un saludo, un abrazo afectuoso, la propuesta, porque no hay un sistema donde podamos, ahora sí, punitivo ante la promesa como tal. Recordemos el caso de Enrique Peña Nieto, cuántos compromisos ante notario no firmó. Como campaña, yo he analizado la campaña de 2012, fue muy efectivo, y desde sus tiempos como gobernador, el te lo firmo y te lo cumplo. Y iba y decía, y ahí inaugura él esta práctica de, bueno, voy ante notario, pero un notario no tiene los elementos legales. Un notario simplemente da fe de un acuerdo, pero no tiene los elementos legales para llevarte ante la justicia si incumples con esas promesas. Ayer, en una discusión con un grupo ahora sigo un think tank donde estoy, una de las 20 pistas donde estamos ahorita, hablábamos justamente de lo importante que es. Ahora estaremos viendo en lo local de Coahuila, lo vimos en lo nacional, una cantidad de asociaciones ciudadanas importantes, que me parece muy fundamental esto, que se acercan a los ciudadanos y los hacen firmar una serie de compromisos, y veremos en las 3 campañas ahorita que estamos viviendo, estatales, lo veremos en las federales del año que entra, que pues sí va a haber existirá una presión muy importante para que los candidatos a los diversos puestos de elección popular signen estos compromisos. Pero, ¿y luego qué? Porque exacto, sí podemos ejercer presión, pero no tenemos, pues, podemos juntar a las perlas de la Virgen, a la crema de la sociedad civil, y nos los van a firmar, porque ante la presión, ¿quién no se va a subir a ese barco? Entonces también nosotros ver pues que lo que estamos pidiendo también sea factible, sí, porque pero muchas veces demandamos cosas que están desorbitadas. También de nuestra parte pues hay sí, pero ¿sabes qué pasa, Patricio? Que a mí se me hace muy interesante la postura de las asociaciones civiles. Por lo menos voy a hablar de estas que han propuesto los 10 compromisos que signaron 5 de los 7 candidatos a la gubernatura de Coahuila, y que recién ha ocurrido, y me parece importante porque las asociaciones reconocen que esto es el principio, que no es el final. Que firmen no quiere decir que la asociación diga, ya conseguí que firmaran, voy a guardar el documento en algún archivo y ya está, sino que es el principio de la labor ciudadana, de estar ahí atento a que cada uno de los puntos firmados se cumplan por parte de quienes se comprometieron a hacerlo. Eso, sabes que sí, eso lo sé, y eso es parte de nuestra chamba. ¿Por qué funciona y lo hemos platicado, Marce, por qué funciona el parlamentarismo en las grandes democracias? ¿Por qué funciona en Estados Unidos? Con los vicios que tiene la Cámara de Representantes, que es el Congreso, pero el Congreso, que es del Senado, y la Cámara en Estados Unidos, o en otras grandes democracias. ¿Por qué funciona? Porque hay un seguimiento a lo que está haciendo desde lo local mi alcalde, mi representante. Por eso también la figura de la reelección legislativa parlamentaria funciona,
porque el elector, aunque a veces lo decimos, no, bueno, pues el elector de Estados Unidos es mayoritariamente ignorante, no es cierto, a veces están más pendientes en los pequeños condados, en los pueblos, de qué hacen sus representantes, hay un seguimiento, hay una idea de quién es mi concejal, o sea, todas las figuras a nivel local que tengo, o a nivel federal, les doy un seguimiento, estoy pendiente de sus acciones, les demando, y la manera de castigarlos es con esta figura de la reelección es pues en las urnas finalmente. Entonces aquí no se trata solamente de que, como bien apuntas, de que nos firmen. Se trata de darle seguimiento a esto y ver un diagnóstico de cómo va. No es ahora sí que una línea de tiempo y estar sobre ellos, ¿no? Y en algún momento dado pues no dejar la interlocución y decir, a ver, no me has cumplido con esto, vamos a sentarnos a platicar, ¿qué pasa? No es que me estoy topando con tales o cuales cosas que están complicadas de hacer. Bueno, ¿cómo te ayudo yo como sociedad civil? ¿Cómo puedo facilitarte la gestión? O sea, es un engranaje, es a lo que voy. Entonces me parece muy positivo, pero regresando al tema Trump y en general, no es fácil cumplir, no es fácil hacerlo, y las promesas de campaña llevarlas a la realidad a veces o sea, es muy complicado. Exactamente. Patricio, pues de mucho interés y por supuesto, así como se habla de la profesionalización de la carrera política, el servicio profesional de carrera, tendríamos que alentar la profesionalización del ciudadano, que hubiese ciudadanos profesionalizados, que si bien no podemos ser todos, porque pues habrá algunos que tengan más margen de acción, más posibilidades de poder meterse de lleno a ello, por su propia condición y su propia circunstancia personal, sí tendríamos que alentarlo, porque lo que concluye es que hay mucha desinformación, mucha, en función de lo que significa el terreno del actuar de los mismos políticos. Hay un desconocimiento impresionante de qué hace y qué deshace el diputado local, el diputado federal, el senador, cómo debe de ser la autonomía entre los tres poderes de gobierno, qué le compete al gobernador, qué le compete al presidente municipal, cómo es el manejo de las finanzas, qué significa la integración de un presupuesto, los ingresos, los egresos, cuánto recibe cada un municipio y cada estado de la federación, cuánto genera ellos mismos. Es decir, hay un montón de preguntas que si en este momento nos pusieran un examen a todos y a cada uno de nosotros, probablemente lo reprobaríamos. Y digo todos, a pesar de que hubiese más responsabilidad de quienes ejercemos ciertos oficios y ciertas profesiones. Pero eso es lo que nos viene pasando y por eso han hecho y han deshecho a su antojo. Sí, por supuesto. ¿Qué te puedo decir? No podemos. Yo sé, vivimos en un país muy desigual. Yo no le puedo pedir a una persona que está luchando, la mayoría de los mexicanos todos los días, por tener comida, porque no lo atienden en un hospital. Yo no le puedo pedir que tenga una comprensión de estos temas cuando ni yo mismo la tengo a fondo. Y conste que es muy grave lo que estoy diciendo porque me dedico a esto. Pero a veces también yo me pierdo en este mar, entonces tengo que estarme actualizando constantemente la propia Constitución. Empecemos por la base toral del sistema político mexicano y de las normas que nos rigen. Ha sido más prostituida aquí, o sea, tiene más enmiendas que entonces te pierdes porque constantemente está cambiando la ley. Entender ahora sí que el gran engranaje que nos gobierna, que nos mueve, es muy difícil, no es imposible. Pero sí es difícil, pero yo lo que creo es que hay pequeñas acciones que todos, los 100 y pico de millones de mexicanos que somos, podemos emprender todos los días para mejorar el entorno en el que habitamos. Entonces, a veces queremos abarcar demasiado, o yo mismo me frustro, de que quiero hacer muchas cosas y a veces no lo logro. Pero sí veo que son a partir de las pequeñas acciones que tomo, las decisiones que tomo día a día, como veo que sí estoy logrando una contribución. A veces no nos detenemos a mirar que lo que hacemos cuando observamos la ley, cuando no tiramos, empieza desde no tirar la basura en la calle, cositas así, detalles tan finos de lo que implica ser ciudadano, asumir una
cierto nivel de responsabilidad, por ahí empieza. Entonces no queramos abarcar el universo del conocimiento absoluto, sino empezar por las pequeñas acciones. Y sería mi recomendación a los ciudadanos: ¿cómo le hago yo para cambiar a mi país? Empieza con la congruencia entre tus propios actos, por ahí empieza. Ya de ahí te vas ahora sí que al análisis fino de la realidad nacional. Lo peor del caso, Patricio, buenos días. Hola Juan, qué gusto. Igualmente, lo peor del caso es que muchos de los funcionarios públicos y legisladores que deberían estar empapados de esos temas, ni siquiera lo están. O sea, desconocen muchos de esos datos que son tan importantes. Pero por otra parte también quería conocer tu opinión sobre pues esto que decía en la mañana Luis Cárdenas, de que Donald Trump ya se parecía a la chimoltrufia, porque como dice una cosa, dice la otra. Primero de que se sale del TLC y luego dice que salir del TLC sería un shock para el sistema. Pero más que nada, esta advertencia que hizo Trump de un gran conflicto que lo ve como muy posible y que hay quienes lo ven también como pues la puerta de una tercera guerra mundial. Mira, yo creo que es muy importante, se vale, Juan, cambiar de opinión en la vida y recular. Por ahí hay un dicho que, bueno, la política no es, se va haciendo, pero una cosa es cambiar de opinión y otra cosa es la falta de consistencia ahora sí que en el gobierno o en el credo político. Este es un hombre que ha tenido falta de consistencia desde siempre. Yo no puedo confiar en una persona que en 3 tweets a lo largo de 12 horas, porque ese fue el periodo, Juan. Primero dice que no va el Telecán, luego que ya habló, que escuchó, y que habló, al final dice, hablé con el Premier de Canadá, hablé con el presidente Peña, y me caen muy bien. Entonces, pues vamos a revisar el TLC. A partir, o sea, una política que afecta a los 3 países a partir de la empatía. Imagínate qué grave. Yo entiendo que el TLC se tiene que renegociar, porque pues es algo que se signó en 1994, 93, 94, y cualquier tratado se tiene que revisar porque las situaciones cambian. Pero esas son las decisiones según amanezco, según lo que vi en la tele el día anterior, según como me amenazó el hígado. Yo no hablaría yo creo que Donald Trump está tratando de emular ahora sí que el fino arte de la diplomacia triangular de tiempos de Nixon, de Kissinger, cómo jugaban a abrir Rusia, China. Hoy es diferente. Yo creo que lo que hizo en Siria, algo que se ha achacado que Obama no se atrevió a hacer, pues le pone un alto a Rusia. Por otro lado, está haciendo cosas a China, le manda un mensaje importante. Provocar a Norcorea, yo creo que es estéril. Norcorea siempre ha sido un país que habla mucho, pero finalmente dice poco. Sí está desarrollando armamento nuclear, siempre lo ha hecho, esa es la pretensión, pero pues está gobernada por un loco. Entonces muchas veces la política norcoreana ha sido salir, hablar de la guerra y que atacará a la América continental y que van a destruir al mundo, y al rato le bajan porque consiguen emolumentos y dinero por debajo del agua. Ese ha sido el modus operandi de Norcorea. Claro que tiene la posibilidad de desestabilizar al mundo Donald Trump, pero yo no vería la inminencia. Es muy delicado decir que va a ocurrir una tercera guerra, porque la opción de una tercera guerra mundial, los países, hasta los que tienen los líderes más locos y disparatados como Norcorea, saben que finalmente la tercera guerra mundial deriva en una serie de decisiones que no pueden tomar, porque significa pues el acabose, ¿no? O sea, la cuarta, dicen que la cuarta será a palos y piedras. Entonces hablar de una tercera guerra mundial es delicado. Muy delicado. Sí, Patricio, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, y sobre todo no replicar todos estos mensajes que luego se están ofreciendo a través de los grupos de WhatsApp, que trae tantas imprecisiones y que es sujeto a un escrutinio, pero escrupulosísimo, para que no andemos repitiendo así como el periquito de memoria lo que ni siquiera es una certeza o ni siquiera está planteado como una posibilidad. Sí, qué bueno que haces hincapié en esto. Mira, déjame decirte
noche. Rafael López, el sacerdote Rafael López, a quien le mandamos un saludo muy grande. Un saludo muy afectuoso al padre. El padre Rafael siempre está pendiente, dice, el sistema político hace lo que quiere porque sabe muy bien que el Poder Judicial los cubre en la impunidad. Y Luis Castañeda también se comunica con nosotros. Debemos buscar mecanismos que obliguen a cumplir legalmente los compromisos firmados. Aparte, hay que buscar la reelección. Esto otro que nos dice Tania Guzmán, dice, y esto es así como a manera de comprometerte, Patricio, el colaborador Patricio es de Torreón, y si es así, lo podrías entrevistar para el programa que tienes de Entre Laguneros. Es una persona muy culta e interesante, ya comprometido y amarrado, Patricio. No, pues yo feliz cuando vaya por allá. No, de responderles, pues gracias a todos. No soy de Torreón, pero como si lo fuera, soy mitad lagunero. Es la tierra que me adoptó. Mi familia es de allá, le respondo a la radio escucha. Y bueno, pues he pasado la mitad de mi vida, en las horas más felices de mi vida en la laguna. Y eso la gente que me conoce lo sabe más. Pues es un honor. Gracias, y pues me encantará estar por allá pronto. No puedo ir a veces con la frecuencia con la que yo quisiera porque tengo mucho trabajo, pero ahí es mi oasis y allá voy porque encuentro mi centro. Muy bien, pues entonces aquí te esperamos y te agradecemos muchísimo, como siempre, esta colaboración. Muchas gracias, buenos días. Buenos días, hasta luego.